Calculo que cuando hablamos de cañería, caño, todo el mundo sabe lo que es un caño, pero nunca más está aclarado, ¿no? Son todos aquellos componentes tubulares. Y vamos a poner más grande esto. Todos aquellos componentes tubulares destinados a la conducción de fluidos, ¿no es cierto? Fíjense cuando hablamos de fluidos, porque cañería puede ser tanto gases, vapores o líquidos, ¿sí? Eh, el diseño de una planta de proceso consume entre el 10 y el 50% del total de horas hombres de ingeniería utilizadas en la misma. O sea, esto vendría a ser, al momento de diseñar una planta, si ustedes quieren armar glucóbil, en las horas que ustedes van a poner en diseñar la planta de proceso donde van a ubicar cada cosa, va a ser hasta la mitad del tiempo de los otros procesos que no sea diseño, o sea, en pensar economía y todos esos gastos, ¿no? Una planta de proceso es aquella, pues si se preguntan, es aquella en la cual la materia prima se procesa de una variedad de etapas, o sea, arrancamos del maíz hasta terminar en jarabe de fructosa, siguiendo con el ejemplo del COVID. Bien, entonces, para diseñar una planta, como le dije en un principio, vamos a ver en continuación el orden o los pasos en el que son confeccionadas y allí se explicarán los documentos utilizados en el proyecto de una planta de proceso. Cabe agregar que, como toda la ingeniería, se realiza un anteproyecto de lo misma y en este anteproyecto intervienen un montón de personas, ingenieros de distintas categorías, ¿sí? Y se asocian en un proceso iterativo entre varias disciplinas. Bien, cuando vamos a ver los distintos documentos, nos vamos a separar en lo que es documentos de ingeniería básica, documentos de ingeniería de detalle y después vamos a estar puramente hablando de cañería, ¿sí? Y para que se entienda un poco cómo está esta parte del apunte, les hice un pequeño mapita conceptual en el cual vamos a tener dentro de los documentos de ingeniería básica, bueno, todos estos documentos son aquellos que definen el proceso en general, o sea, todos los procesos de molienda del maíz, ¿no es cierto? Toda la extracción del almidón, todos esos procesos se definen acá en documentos de ingeniería básica, fijando así las pautas a respetar, o sea, cómo hay que hacer cada proceso. Expresan las condiciones mínimas necesarias para que el proyecto tiene que poseer. Y dentro de estos documentos de ingeniería tenemos todo lo que son diagramas de flujo, planta general, especificaciones de recipientes, de equipos y planos de edificios, ¿sí? Y las subcategorías de los diagramas de flujo. Bien, el objetivo de esto, como ya les dije, acuérdense, si ustedes van a tener que diseñar la cañería, tenemos que arrancar por el diagrama de flujo para entender los procesos que van a estar involucrados para saber mínimo el orden de dónde a dónde tiene que ir la cañería, por qué tiene que ir desde, supóngase, el silo principal del almacén al maíz al siguiente proceso que va a ser la molienda. Si no tengo idea que tengo que primero moler el maíz, capaz que conecto el silo con cualquier otro proceso. Y si no tengo primero el diagrama de flujo para saber el orden en el que van, voy a poner las cañerías para cualquier sentido. Entonces, de ahí nace la necesidad de arrancar desde lo más básico, que son los procesos que se llevan a cabo. Los diagramas de flujo entonces dan un orden en los referentes a equipos y materiales que forman parte del proceso. Aporta al ingeniero diseñador una clarificación del proyecto, una idea así general. Contienen todos los datos obtenidos en la investigación y desarrollo del laboratorio. O sea, al momento de usted poner una industria, o lo que sea, cualquier proceso, hay primero un arranque a escala laboratorio para saber qué procesos se van a cabo y después invertir la plata en realmente hacer una industria, ¿no? Estos diagramas de flujo dan una imagen de los elementos que participan en los procesos tales como materiales, flujo de energía, operaciones, equipos, manejo de materiales, depósitos, etc. Y ponen en evidencia la secuencia de los procesos, el número de unidades necesarias y la distribución del trabajo. Los diagramas de flujo de procesos son esquematizaciones simplificadas o detalladas de la documentación escrita en procesos químicos. ¿Sí? Este diagrama se realiza sin escala, mostrando todos los equipos que terminan el proceso. Indican también la posición relativa de cada equipo, ¿sí? El orden en el proceso. Además muestra las cañerías de conducción que deberían haber para conducir los distintos fluidos de entrada y salida de cada equipo y así también en el sentido de circulación. ¿Esto es justo lo que acabo de decir? Sí. Bueno, acá les puse un pequeño ejemplito de un diagrama de flujo de proceso, seguramente lo han visto, calculo que en la escuela, y si no sobre todo los químicos de alimentos, pero también creo que todos han visto siempre el diagrama de flujo ¿cómo se llama? En, esta materia de ingeniería que tienen probablemente todos, en introducción, ¿sí? Donde estamos esquemáticamente los distintos equipos no están en el orden secuencial en el que van, pero no es que estén ubicados así en la industria, ¿sí?
es para ir entendiendo, ok, arranco desde el maíz, lo muelo, voy para allá, siguiente proceso. Entonces sé en el orden en el cual tienen que ir involucrados los procesos y por lo tanto voy a saber el orden en que tienen que ir las cañerías. El siguiente diagrama de flujo son los de ingeniería, que ya acá se los considera como un plano o como una base de lo que es ingeniería de detalle. Después vamos a meternos en ingeniería de detalle en general, ¿sí? Este tipo de diagramas deben contener todos los elementos principales de cada equipo y su identificación, cada tubería con su identificación, cada válvula. O sea, tengo que ir detallando el diagrama anterior con cada uno de los principales equipos, tuberías principales, cada válvula, cada trampa de vapor, cada instrumento, cada con su identificación, la conexión entre los instrumentos, revestimiento y notas aclaratorias para los diseñadores, como la dirección e inclinación de la pendiente de tuberías, etc. Acá otro ejemplo de lo que sería un diagrama de flujo de ingeniería. Estas referencias están como minimizadas, en realidad tendría que tener entre cada una de estas referencias un montón de datos más, ¿sí? Paso siguiente ya se ve el diagrama de flujos de bloques cualitativos. Esta herramienta es la que sirve al ingeniero para tener una idea global del proceso. Acá los diagramas de flujos se llevan como bloques cualitativos, que es la traducción escrita del proceso químico. O sea, antes veíamos el dibujito a lo sumo de un intercambiador de calor. Acá directamente vamos a estar viendo un cuadrado, un bloque cualitativo, con cada proceso en sí. El tipo de diagrama consta de bloques, en cada uno de los cuales se colocan las operaciones físicas o químicas que resultan en cada proceso. Como les decía recién, ya voy a hablar le doy el nombre a cada uno de los flujos, cómo es el proceso, en este caso una reacción, separación, neutralización, ¿sí? Ya pasamos entonces involucrándonos ya en cálculos para saber, por ejemplo, yo quiero producir 1000 toneladas de jarabe, bueno, con todos estos cálculos saber cuánto más tengo que alimentar a mi industria, ¿no es cierto? Todos estos cálculos involucrados a cada proceso se van a ir determinando en el balance de materia. En este diagrama se indican los cálculos correspondientes, como ya les dije, y la codificación de cada uno de los procesos. Bueno, en este diagrama dan todos los datos fundamentales para cada cálculo. O sea, voy a tener que realmente dar el cálculo, no solamente poner los resultados, sino que en un lado voy a estar adjuntando los cálculos para que cualquiera pueda corroborar que los haya hecho correctamente. Este es un pequeño resumen en el cual ven, tengo los procesos que se llevan a cabo con todos los flujos y para cada proceso una planilla de Excel, supónganse, con todas las entradas, salidas y el cálculo de estar involucrado en una hoja aparte, pero lo podemos también chequear en la misma planilla. Finalmente vemos los diagramas de flujo de balance de energía, en el cual una vez en el anterior haber calculado todas las masas, todas las materias que tienen que estar involucradas, podemos decir la energía requerida en cada proceso. O sea, si yo para moler tengo que moler 1000 kilos de maíz, ok, yo voy a poder saber cuánto tengo que agregar, supóngase maíz de en tal tamaño de molino, todo, ¿no es cierto? En el anterior. Pero la energía que tiene que tener para poder moler ese maíz, la moledora, lo voy a poder sacar básicamente del balance de energía. Así también si tengo que haber un intercambio de calor o lo que sea. Bien, esos serían entonces todos los diagramas de flujo. Vamos luego entonces, ya una vez determinado, ya sabemos las cantidades de procesos, equipos y cómo van a estar dispuestos, el orden que tienen que estar dispuestos. Ya sabiendo el orden, puedo comenzar a pensar dónde ubico todos estos equipos dentro de la planta. Y esto lo comienzo a pensar en el layout, ¿sí? Arranco bien desde lo básico. En este plano se establece la ubicación de las diferentes unidades de proceso, servicios, como están también edificios, administrativos, auxiliares, almacenes, depósitos, laboratorios, etc. O sea, fíjense que no solamente tengo los equipos, sino que tengo todos los otros complementos de la fábrica, ¿sí? Desde almacenes, depósitos, laboratorios y los administrativos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Vienen todo claro? ¿O están tan perdidos que no saben ni qué preguntar? Bien, el que calla otorga. Miren que después le voy a preguntar de esto en el examen y me voy a reír cuando no sepa. ¡Ja! Bien, sigo entonces. El layout, bien, ya había dicho dónde se establecen cada uno de los componentes. Determina la posición de los equipos. Los proyectos tienen un panorama de los requerimientos para priorizar los costos también aquí. Ya se puede entrar a saber si me hace falta tantos metros de edificio, metros cuadrados, ¿no es cierto? Ya puedo ir sabiendo cuánto voy a gastar en el edificio, en los equipos, todo. Y también puedo ir teniendo una idea del cálculo de las cañerías que voy a necesitar a lo largo de todo este equipo. Lo que se pretende determinar entonces es el espacio para futuras ampliaciones
integrar todos los factores que afectan a la distribución, obtener un mínimo recorrido en el movimiento de materiales, tengo que ubicar justamente para que el recorrido sea lo más corto posible. Por ende, va a ser más barato la cañería y el proceso luego en sí. Lograr una buena circulación de trabajo a través de la planta, utilizar efectivamente todo el espacio, tener seguridad y satisfacción para los empleados y también tener flexibilidad para modificar el proceso si hiciera falta más adelante. Acá tenemos un ejemplo un tanto básico, rudimentario de un layout en el cual podemos ir viendo los distintos equipos, sectores y una lista de los mismos debajo de un costado. Luego tenemos la especificación de cada uno de los recipientes, ¿no es cierto? Acá damos información de dimensiones principales, materiales constructivos, los diámetros, tipo y posición de las conexiones de todos los recipientes que va a tener la industria. Así también para cada uno de los equipos que van a ver, necesitamos hacer esta misma información. Y ya después los planos de edificios que son requeridos estos planos para ir avanzando con el proyecto de detalle. Lo que son tenidos en cuenta para determinar interferencias de calles internas, pavimentos, veredas, fachadas, vigas, columnas, y con él ir trazando las cañerías y ubicación de equipos, ¿sí? Fíjense que no siempre vamos a poder ubicar los equipos y las cañerías por nosotros queramos. A veces tenemos que obviar, si ya está el edificio construido, tenemos que planificar nuestro proceso en función del edificio que tenemos. Si vamos a construir un edificio nuevo, podemos, que yo quiero que sea así, el edificio lo pones como sea necesario para que se contenga todo de adentro, ¿no es cierto? Depende del bolsillo, por así decirlo. Bien, ya acabado todos los documentos de ingeniería básica, nos podemos introducir en lo que es la ingeniería del detalle. O sea, ya hasta ahora tenemos toda la información básica de cómo más o menos habría que ir planificando la planta, la industria, ¿sí? Pero nos falta un montón de información más para realmente poder tener el plano detallado de toda la industria. Arrancamos bueno, la ingeniería de detalle, entonces es la encargada de proyectar y confeccionar toda la documentación faltante para concluir el proyecto y poder realmente adquirir los materiales para llevar a cabo la ejecución y control de la obra. El plan maestro es aquel que define la posición, ¿sí? Hasta ahora veníamos con una posición estimativa, o sea, tengo que tener el depósito de grano de este lado, porque al lado voy a tener una cinta en la cual me va a llevar a la molienda. Ahora ya en el plan maestro tenemos una posición real con un punto de referencia en el cual específicamente quiero poner exactamente aquí el silo y de aquí, desde esta distancia hasta allá, voy a tener la cinta transportadora porque la molienda, o sea, ya acá vamos a un plano detallado, ¿sí? En el cual se determinan todas las posiciones de todos los elementos que forman la planta, edificios, equipos, cañería, depósito, servicios auxiliares, sí, y para dar esa información, puedo darlo de varias formas. O sea, por ahí lo más común sería un layout en dos dimensiones, básicamente un plano de la ubicación de todos los equipos. Este plano tiene que estar a escala. Pero también puedo usar un modelo a escala, o sea, una maqueta básicamente de la construcción de la planta, ¿sí? La facilidad del modelo a escala es la interpretación de la misma, pero es mucho más costoso llevar a cabo la construcción de una maqueta que hacer un plano, ¿no? Pero bueno, para poder hacerse una imagen tridimensional y a la vez quizás es una inversión para ver detalles que se podrían haber saltado de la planificación previa, por ahí es bueno gastar e invertir en realmente una maqueta para esto. Obviamente la maqueta tiene que estar en la escala perfecta y una relación, por ejemplo, 1:50 o mayor o menor en función de lo que sea la empresa. También está el layout de equipos y servicios. Se revisa la ubicación de equipos y plataformas de operación y servicios, niveles de piso terminados, etc. Y se debe además tener en cuenta el espacio para instalación y posibles movimientos por reemplazos y mantenimientos, ¿sí? Piensen siempre de que uno va a diseñar algo que puede estar acá, pero tiene que pensar que eso puede moverse o ser modificado a lo largo del tiempo. Siempre hay que tener un espacio para poder trabajar, digamos, para poder, una cintura para poder evitar los inconvenientes del futuro. Eh, Otro de los tipos de planos maestros son los edificios. Después del estudio completo de factores cuantitativos, se realiza la selección de edificios, tomando en cuenta que el diseño se debe ajustar al proceso y no inversa. O sea, siempre que sea posible, el edificio tiene que ajustarse al proceso que ustedes quieren y no que voy a ir modificando mi proceso para poder ajustarle un edificio, ¿sí? Esto siempre y cuando, como les dije, sea posible realmente el bolsillo de para armar un edificio, no nos hayamos limitado en, ok, ya tengo este edificio, tengo que trabajar acá como sea. Finalmente, efluentes, en toda industria se le debe dar el tratamiento a los desperdicios del proceso y se requieren instalaciones suplementarias para esto. Y las cañerías, o piping que le dicen,
son todas aquellas tuberías que se pueden considerar como arterias en una planta. El costo de las cañerías representa entre el 50 al 70% del valor de los equipos instalados. O sea, si ustedes piensen en una industria que les parece que va a ser caro el- la caldera, que va a ser cara algún intercambio de calor, lo que sea, piensen que en realidad las cañerías pueden valer hasta el 50-70% de todos esos equipos, ¿sí? O sea que mientras más eficiente sea el diseño de las cañerías, mucho más eficiente va a ser el costo del proyecto. Bueno, aquí hay un ejemplo de un plan maestro, sí, bien rudimentario también. Esto tiene que estar perfectamente acotado con cada uno de los equipos adentro. Acá hay un poquito más complejo. Y bueno, después podemos completar lo que es la ingeniería del detalle con planos de recipientes. Acá se tiene información detallada de cada uno de los recipientes. Para esto, para proveerle a quien va a ir fabricándome todos los recipientes que voy a necesitar en mi industria. Lo mismo para equipos y materiales. Debo incluir todos los equipos del proyecto como bombas, compresores, ¿sí? El plano específico con todos los materiales que debe tener cada uno de estos equipos. Y finalmente, pero no menos importante, el plano de los soportes. Todos los planos constructivos de los soportes le hacen de tipo estándar especiales. O sea, fíjense que uno piensa en las cañerías, pero todas esas cañerías no van a estar colgando en la fábrica, sino que tienen que estar soportadas por algo. Y los planos y el diseño de estos soportes deben ajustarse al proceso y a las condiciones que tengamos, ¿sí? Bien, y ya dada la base de cómo uno va a ir encarando el momento de planificar cómo va a ser una industria, nos metemos finalmente a la temática en sí, que es cañerías y accesorios, ¿sí? Si ustedes, como les dije, tienen que pensar en toda una industria, arranquemos de diagrama de flujo, pensemos los procesos, vayamos metiendo luego en los equipos, vamos cada vez detallando más y más y más. Y una vez tengamos definido, vamos a poder encarar el plano de todas las cañerías y accesorios, ¿sí? Lo mismo si tuviese que hacer no todo un intento, sino una pequeña modificación, haríamos lo mismo. Arrancaríamos desde, ok, si tengo que cambiar un equipo y vamos a hacer una mejora en algo, pensemos en el diagrama de flujo, qué proceso tengo, las condiciones, para pensar si la cañería va a tener que tener vapor, alta temperatura, baja temperatura, para después pensar en el diseño en sí también. Y ahora cuando pensemos en cómo vamos a trabajar con cañerías y accesorios, vamos a ver cómo se habla, qué tipo de planos se ven y cómo es que se dibuja, que no es exactamente igual a lo que hemos venido haciendo, ¿sí? Bien, la práctica ha demostrado que realizando un análisis consciente de los factores expuestos, se logran reducir el costo del diseño de hasta un 40% y el de la instalación entre un 5 y un 10%. O sea, dibujar por dibujar va a terminar generalmente dando más costos que si se invierte tiempo en pensar y planificar un buen sistema de cañerías. Y cuando tenemos de cañerías, hay dos tipos de representaciones, las simplificadas, que son un poco las más comunes, o cuando dibujamos cañerías a dos líneas. Ya vamos a ver bien cómo son cada una. Vamos a arrancar por las representaciones simplificadas, ¿sí? Dentro de cañerías vamos a tener ahora, vamos a dejar de hablar de vista frontal, superior, lateral izquierdo, ¿sí? Vamos a dejar lo que vimos en vistas y ahora vamos a comenzar a hablar de lo que es un plano de planta, ¿sí? El plano de planta vendría a simular una vista superior. Y este plano es el más importante de los planos, ¿sí? Ya no importa la frontal, sino que ahora el que interesa más es el plano de planta que vendría a ser la superior, ¿sí? Esto es porque es más sencillo ver todas las cañerías y todo el tendido y todo el proceso desde arriba, desde una industria, que verlo desde un costado, porque va a estar todo más superpuesto, ¿sí? Una cuestión lógica. Los otros tipos de planos que vamos a ver son los de elevación, que complementan en el plano de planta, y las isometrías que sirven también, representación isométrica de cañerías, para dar un entendimiento sencillo de todo el proceso e inclusive para algunos diseños. Y después concluimos con listas de equipos y materiales. Bien, vámonos. Bien, como ya les dije, los planos de planta de cañerías son una vista superior de las mismas, se deben ejecutar tantos planos de planta como sean importantes, ¿sí? Como sea necesario. Puede ser que una industria necesite tener más de un plano de planta, ¿sí? Es la más importante de las vistas al momento de representar cañerías. Y acá hay un par de normas o tips para ir, algunos son normas, otros son tips al momento de dibujar, ¿sí? Las cañerías de proceso de 1,5 pulgadas de diámetros y mayores se las dibuja, ¿sí? Y las cañerías de servicio, o sea, aire comprimido o vapor,
de mayor de 2 pulgadas de diámetro también se dibujan. El resto de las cañerías solo se dibuja la cometida y se interrumpe la línea. O sea, la cometida vendría a ser, por si alguno no sabe, la descarga, o sea, a una cañería secundaria. Si yo tengo una cañería principal de, vamos a seguir con glucovil, de jarabe de fructosa de 1,5 y después tengo una salida, una descarga de jarabe porque hay un subproducto con el jarabe, supónganse que hacemos, qué sé yo, caramelo. Bueno, solo voy a dibujar la cometida, interrumpo y luego voy, dibujo, por ejemplo, ahí en esa interrupción pondré jarabe tanto, tanto, condición va, equipo de, no sé, caramelizador eh, de tal sector de la planta. Y después vamos al equipo, abajo se dibujará, interrumpida el ingreso al mismo también, y diremos de dónde viene, ¿sí? Esos son como un tip para no tener que dibujar tantos detalles al momento de dibujar toda una cañería de toda la planta, ¿sí? En los planos de planta siempre debe constar dónde está el norte, ¿sí? Se debe orientarse con el norte hacia arriba y debe decirse dónde está, ¿sí? Además, en este tipo de planos deben representarse todos los equipos en forma esquemática, ¿sí? Si tenemos, como dije recién, el caramelizador, debemos hacer de forma esquemática, no es que vamos a hacer detallado el equipo con todos sus detalles, tornillos, todo, sino de forma esquemática un dibujo del equipo para identificarlo fácilmente. Y debe identificarse, debe tener el nombre y las coordenadas de su ubicación. Se dibuja únicamente aquellas cañerías de accesorios visibles, ¿sí? Dejando así las líneas superpuestas para ser representadas en otra vista o en un corte, o menos en las listas ocultas. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo, no sé si puse un buen ejemplo, pero si yo tengo una cañería que pasa por aquí y atrás tengo otra que está superpuesta igual, voy a dibujar solamente la primera. Por más que la otra sea más chiquita y yo podría hacer uno oculto de la cañería de atrás, se obvea todo lo que está por detrás de lo primero que yo voy a ver. Inclusive si yo tengo una cañería y en algo que está por detrás hay, supóngase, una válvula que usted dice, bueno, pero la canilla de válvula sale hacia afuera, la veo, no interesa, eso es un accesorio de una cañería que está por detrás de la primera que es visible, ¿sí? Entonces eso no se va a representar. Se representa lo único que está, como lo primero que está en vista. Lo que está superpuesto por detrás se obvia. Acá hay un pequeño ejemplito de lo que sería una vista en planta. Tenemos, esta sería la vista de planta y esta sería la de elevación. Fíjense, acá tenemos dos bombas, está interrumpido porque es una caña larga. Y bueno, esto habría que verlo con más zoom. Fíjense que en este caso está dibujado en doble línea, ¿sí? La cañería. Pero fíjense cómo está constantemente detallada en cada uno de los equipos, válvulas, accesorios, codos que tengo. Y después esto se convertiría con una tabla diciendo qué tipo de codo es. O sea, yo sé que este es el accesorio 107, entonces al lado pondré 107, codo o una T de tantos milímetros, ¿no es cierto? Agua de vapor, o sea, todas las condiciones que va a dar a ese codo. Bien, el siguiente tipo de planos, bueno, este sería uno de elevación. Mira, acá me quedó mal el nombre. Bien, este es un plano de elevación. Tachen ahí el nombrecito. Los planos de elevación, como le dije, es un complemento de la vista superior o la vista de planta. Se hacen únicamente como complemento para dar más claridad al dibujo. Eh, y la elaboración de estos planos siguen las mismísimas reglas de los de planta, ¿sí? O sea, del tamaño de cuál se dibuja y cuál no, de si se superpone ese dibujo, no se superpone, todo ese tipo de reglas y tips son iguales para un plano de elevación. Finalmente llegamos a las isometrías. En estos planos se representan las cañerías en perspectiva isométrica, que ustedes ya se lo saben, es la de 120 grados cada una. Ya han estado trabajando con eso. Se dibujan sin escala y con una sola línea de trazo grueso. ¿Sí? Generalmente en las isometrías uno trabajamos con una simple línea. La ubicación de las cañerías representadas en isometría se hace con referencia a algún punto de referencia de la planta. Estos planos incluyen todos los componentes propios de las cañerías, como así también los instrumentos instalados en las mismas. Y acá hay un ejemplito de una isometría, ¿sí? Tenemos, esta habría de complementarlo, para que no sea tan engorroso, pero supóngase que esto es una bomba. Acá tenemos un codo representado, tenemos la distancia que le saqué las cotas, ¿no es cierto? Esto está con simple línea. Seguimos hasta la siguiente T, ¿no es cierto? Todos los accesorios, todas las cañerías estarían perfectamente representados en esta isometría. Fíjense que, si bien
la diferencia entre los otros planos, el de planta y el de elevación, que acá la isometría da cierto panorama de cómo están distribuidas, pero a su vez, justamente al estar en isometría, que está con los ángulos modificados, por ahí es complejo ver algunas dimensiones o representar algunos accesorios, ¿sí? Por eso realmente se complementan entre ellos. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería un plano de elevación junto con un isométrico, de una misma cañería. Fíjense que tenemos en el isométrico, podemos ir viendo el sentido en el cual va el caño, ¿sí? Y se complementaría, si en este caso, con una elevación que nos permite ver mejor y acotar más fácilmente, por ejemplo, aquí las alturas de los caños. Y lo que simplificaría, por ejemplo, ustedes acá, lo que les decía hace rato, esta T, fíjense que tengo un codo atrás y después tengo esta válvula. En el de elevación, fíjense que yo tengo la T y yo no veo bien, el codo atrás no se ve, lo que tengo es que acá hay una elevación que no la veo y después sigue con esta válvula, ¿sí? Lo que acá parecía que estaba recto, desde una elevación puedo ver claramente que soy una inclinación, ¿sí? Y este es el problema que tienen las isometrías, que por ahí las inclinaciones no quedan claros si, en qué sentido van, ¿sí? Bien, y acá hay otro ejemplito de un isométrico con un plano de vista en planta y de elevación. Fíjense, por ejemplo, acá me quedo cortado. En la vista en planta, otro detalle que no sé si lo escribí, pero seguramente lo están pudiendo ver. Siempre cuando tengo dibujos de cañerías, cuando el caño, digamos que sale hacia afuera de la pantalla, como es en este caso hacia arriba, o sea que en una vista de planta el caño sale hacia arriba, hacia la pantalla, normal a la misma, se dibuja con un puntito al medio o si no, como si fuera un medio relleno, tipo un símbolo de yin y yang, ¿sí? En el caso de que el caño se introduce hacia abajo de la pantalla, como es este caso de aquí, directamente lo dibujo vacío, ¿sí? Después lo vamos a ver bien en los accesorios, pero fíjense, tengan siempre en cuenta ese detalle. Y acá se puede apreciar mejor lo que les decía, por ejemplo, yo acá tengo esta línea y se superpone con esta que está acá al fondo, entonces en la elevación se superponen las dos y yo estaría dibujando esto mismo. Si yo acá tuviese una válvula, directamente yo en el plano de elevación no la dibujaría, porque tengo primero esta línea que está superpuesta y me está tapando la válvula de atrás. Si bien la cabeza de la válvula yo podría decir está por encima, la podría dibujar, la puedo ver, no se dibuja porque se representa lo que está presente en la primera línea y todos los accesorios de algo que está superpuesto no se van a representar, ¿sí? ¿Eso quedó clarísimo? Voy a hacer cuenta que sí, a menos que alguno me hable. Bien, en el momento en que las longitudes de una tubería o la distancia entre ellas es crítica, o cuando la tubería se debe cortar previamente, llevar a la planta o al área de trabajo y allí armarla, se prefiere un dibujo en doble línea. O sea, cuando tengo que hilar fino, básicamente se prefiere un dibujo en doble línea. Tiene la facilidad de que es más sencillo interpretar este tipo de dibujos, pero es bastante más complejo dibujarlo, ¿no? Lleva mucho más tiempo. Pero se facilita la interpretación y, por ejemplo, y si yo no quiero errar en este diámetro o en la longitud de este caño, y yo lo puedo dibujar para que lo corten y lo lleven y lo hagan allá. Generalmente muchas de estas instalaciones se hacen in situ, se van viendo el plano, cortando y trabajando en el mismo sector de la planta. Pero cuando no tengo esa posibilidad, se recomienda este tipo de planos que es más seguro. Bien, y finalmente las listas de líneas y especificaciones, como ya he dicho yo, cuando hago un plano de cañerías, no es simplemente el plano, sino que en realidad en la lista de ingeniería básica debe ser realizada por especialidad de proceso, completada con el acuerdo del proyecto constructivo. O sea, cada línea, cada cañería, cada accesorio va a tener un código que depende de cada empresa, ¿no? Pero claramente, por ejemplo, este ejemplo, 3 pulgadas o 5293B, podría significar que esa es una cañería de 3 pulgadas de diámetro para clases fluido O, que supóngase que O sea oxígeno, el área 5 que sería un sector de la planta, el número de 293 y especificación cañería B, o sea, que esto corresponde quizás a que debe ser de acero inoxidable para no sufrir el daño del oxígeno, por así tirarle un ejemplo, ¿no?
Entonces, cada accesorio, cañería, equipo, todos van a tener un código que lo voy a tener representado y yo puedo escribir esto que es más corto que poner una lista en cada puntito del plano, ¿no? Las especificaciones detallan todos los componentes de las cañerías a utilizar en la planta. Usualmente se agrupan por clases que pueden ser aptas para uno o más servicios de la planta. En estas especificaciones se incluye el requerimiento del proyecto, montaje, adquisición, aislación también y bueno, todos los detalles que hacen a una cañería. Bien, después hay... no sé si se lo subí todavía, pero después le voy a subir el PDF con todos los distintos accesorios, ¿sí? Pero estos son, por ejemplo, algunos de los más comunes. Fíjense, por ejemplo, acá tenemos la representación en línea simple de lo que sería una válvula. La válvula no la voy a representar igual siempre como sea que la vea. Si la veo desde una vista superior, ¿sí? O lo que sería la vista de planta, la voy a representar de esta forma, como si fuera un moñito. La cañería vendría en este lado, en este sentido. Cuando voy a tener una vista de frente a la misma, se indica en ese sentido. O si tengo una vista lateral, se dibuja así. Y este era el simbolito de Yin Yang que yo le decía, que esto representa que acá habría un caño o una cañería que sale hacia afuera de la pantalla, ¿sí? Em, Acá lo que tenemos es la representación de un tubo ascendente, pero también a su vez es un codo esto, ¿sí? Si yo tengo una cañería y acá va a cambiar su sentido hacia arriba, lo más probable es que en ese punto tenga un codo, como si fuera... Ay, justo un codo ascendente lo tengo acá. Mm, Bueno, ese era un codo descendente que les podía mostrar, somos el caso contrario. Se les paso acá. Supónganse, este es un codo descendente. Yo vengo con el sentido y después va hacia abajo la cañería. Eso lo voy a representar, en este caso, se me pasó, con un codo como el que está acá abajo, descendente, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo? Distintos tipos de codos o uniones entre los tubos pueden llegar a existir. Por ejemplo, si voy a unir dos extremos de dos caños o un caño con un codo con bridas, el tipo de representación que hago sería de doble línea. Cuando tengo extremos roscados es una sola. Si están soldados y achaflanados es un soldado con una punta. O si está otro tipo de soldadura, extremo socket, va de este sentido. ¿Sí? Y hay un montón más. Yo les puse los más clásicos. ¿Qué es lo que quiero que también quede en esto? Que si yo tengo un codo y luego del codo pego con la cañería y luego del codo el caño sale hacia afuera, es ascendente de la pantalla, voy a tener este tipo de representación, ya sea con un punto o con un yin yang al medio. Y en el caso de recién que les mostré que tengo un codo y después va hacia abajo, voy a tener este tipo de representación, ¿sí? Lo que me va a indicar que acá el tubo ingresa hacia adentro de la pantalla. Hasta ahí está todo clarísimo, porque les va a tocar dibujar y si lo dibujan mal, los mando de vuelta. Por esto lo mismo de recién, distintos tipos de uniones con brida, roscada, soldada. Y por si alguno no sabía que era una brida, bueno, estos son tipos de bridas. Y acá les puse un dibujito de todo un poco con una T. Hay infinidades de accesorios y tipos de accesorios. Estos son de hierro, pero vienen de plástico, un montón de materiales. Una T, una doble roscada. Esto sería una curva. Un codito acá no puse. Eso de ahí es un codo. Esto es una T para soldar. Esto sería un nipple. Una reducción. Y hay para que miren y hagan dulce. Eso ahí es un codito 45 grados. Y dentro de lo que es válvulas, hay distintos tipos de válvulas, ¿sí? Por ejemplo, este sería el dibujo de una válvula de retención, que seguramente una válvula de retención no se va a hacer igual. Esto es una válvula común de general, después tienen que ver, pero una válvula, esta es la válvula de globo, mariposa, retención, de, de alivio. O sea, cada tipo de válvula va a tener un diagrama diferente. Y acá le puse un ejemplito de alguna industria, no sé cuál, pero con su dibujo. Esto está hecho en un software, si no es imposible hacerlo a mano, con todas las cañerías, algunas superpuestas, otras no, de distintos tamaños, también por colores disgregada cada tipo de cañería y flujo. Y bueno, vean la complejidad de planear esto para que esté realmente eficiente y realmente dibujarlo para que esté todo superpuesto o no, o como debe ser realmente representado. Esto se acompañaría con una tabla con cada uno de los detalles de todos los equipos, cañerías y accesorios dentro del plano. Este sería la vista de planta y este uno de elevación. Una belleza. La mejor teoría que le han dado en su vida. ¿Alguna pregunta por acá, chicos? Porque ahora les voy a explicar cómo va la práctica.
Si el video queda bonito, después les comparto el link de YouTube o algo para que se suscriban, le pongan me gusta y comiencen a ganar dinero también con YouTube. Pero el PowerPoint no lo voy a subir. Bien, a ver si... Acá estaba. Bien, ya les subí el trabajo práctico de cañería. Lo que yo les doy a continuación es una isometría de un sólido, o sea, les dibujé en sólido todo un sistema de cañería bastante simple. Lo que yo quiero que ustedes hagan, el plano de planta, ¿sí? Y los demás planos que ustedes consideren necesarios para la representación, que quede perfectamente representado todo el diagrama, ¿sí? Las condiciones que les pongo son, el plano debe ser en sistema simplificado, o sea, tiene que dibujar en línea simple, para que sea más sencillo, o sea que tienen que dibujar. Tienen que entregarlo en formato de plano A3, con rótulos, márgenes, todo completito, ¿sí? Las medidas del A3 lo tienen y el que se aviva sabe cómo hacer el rótulo fácilmente. Tiene que emplearse una capa con colores diferentes para cada una de las cosas. O sea, todas las cañerías, hagámosle una capa, si quieren hacerlo blanco, no sé, el color que ustedes quieran, pero todas las cañerías en una capa. Otra capa para los accesorios, todos los codos, válvulas que tengan, es una capa aparte con los accesorios. Colorcito diferente, por favor. Y los equipos que hayan también, otro color con otra capa, ¿sí? Bien. Luego, todos esos accesorios y equipos van a tener que hacer una listita adentro del mismo plano. O sea, van a tener que hacer el plano, supongo que vamos a hacer un dibujo, vamos a hacer el AutoCAD rapidito. Formato A4, con los márgenes, acá va el rótulo, todo como tiene que ser. Lo pueden poner vertical si les parece mejor, yo lo hice así porque me pareció nomás. Van a tener que dibujar la, la vista de planta, si les hace falta de elevación, si le hace falta dos de elevación, una como si fuera un lateral izquierdo, si le hace falta cinco, si le pueden hasta poner un corte si les parece a ustedes que es necesario, todo lo que haga falta, pónganselo, ¿sí? eh, Nota al pie. Si me ponen, supónganse que acá hacemos una frontal, perdón, la de planta que sea así, la elevación tiene que estar proyectada abajo. No es que ponga una acá y la otra lo hago allá como quiera. No, tiene que corresponder a las proyecciones, ¿sí? Y la tablita que les quería decir, ustedes acá al costado van a tener que hacer una tabla, como si fuera una tablita de Excel, así, pero ¿no es cierto? Con cada uno de con las cantidades de entradas que le haga falta, donde pongan accesorio, el nombre abajo, válvula, tal cosa, el código y alguna data más que les parezca necesaria. Ustedes den rienda suelta a su imaginación. Por ejemplo, si le haga falta poner el diámetro, por ejemplo, o el material. No se compliquen demasiado. El plano tiene que estar perfectamente acotado para que sepan los materiales y alguna data necesaria, no se compliquen mucho, pero los caños de vía son todas de PVC con un diámetro nominal de 2 pulgadas. Y tenemos tres accesorios acá que son la válvula A, que es una válvula de alivio, ya sabrán ustedes, la válvula B de globo y la C de mariposa. Esto se lo pongo para que ustedes busquen cómo es que se representa cada una, cuál es el símbolo cada una, ¿no? Y esta es la isometría, una belleza total. Tenemos cada uno de los caños, los accesorios, se los puse en este colorcito para que no se confundan. Y acá está la válvula A, B, y se me ha borrado la C. La de abajo es la C, chicos, ¿eh? Mira, vos lo tenía puesto la C. Pasaron cosas. Bueno, bien, eso lo tienen que hacer y lo hacen en AutoCAD, me lo pasan a PDF y me lo mandan. Más claro, echarle agua.